Megan es el tipo de películas que normalmente yo me hubiera esperado a verlas gratis, pero me las recomendaron y además me fijé en que la guionista era Akela Cooper. Akela Cooper es una de las guionistas de la primera temporada de la nueva serie de Star Trek Strange New Worlds. La película tiene este sabor de las películas de los 80 donde todo era posible, donde mezclaban un montón de ingredientes que a lo mejor en otros medios no quedarían bien, pero aquí quedan bien. Si enseñas psicología y un día no te has preparado nada, no pasa nada. Le pones el Blu-ray de Megan y se tienen ahí 3 o 4 clases. Hay una niña que ha perdido a sus padres, entonces se va con su tía. Su tía es una programadora de robots y pues le hace una hermana para que la cuide la hermana porque ella tiene otras cosas que hacer. Es una señora ocupada. Todo lo bueno de programadora que tiene es todo lo malo que tiene como tía. Le da 3 o 4 comandos a la niña, 3 o 4 instrucciones y el resto que se apañe. Y claro, esto se refleja en Megan, su robot. Se lo da todo al robot maligno, que no es maligno, que en realidad Megan es muy buena. Es muy simpática y muy atenta. Lo que pasa es que no tiene los comandos bien, las instrucciones bien programadas. Hay una serie de cosas que tenían que haber decidido desde el principio, unos límites, unas condiciones, y la tía dice 3 o 4 cosas, no, manténla entretenida, y ya está. Y se desentiende, y como la tía se desentiende, pues ahí empieza todo la matanza. Esto de la educación de los niños tiene su mayor exponente en la escena de Brandon. Brandon es un niño, así un poco medio mayorcito, que va a una especie de campamento donde coincide con Cady. Se lleva a Cady aparte y dan a entender cosas. A Cady no le pasa nada, pero porque Megan está ahí. Y el chico se lleva a la muñeca como la muñeca que es y la tira en el suelo en medio del bosque. Tiene muchas connotaciones esto. El terror siempre va a tocar este tipo de temas delicados mejor que el thriller. Por ejemplo, hace poco se estrenó Objetos de Jorge Dorado. Jorge Dorado es uno de estos directores que siempre ha estado ahí, como director de La Segunda Unidad en la televisión, pero pues como no había dirigido sus propios proyectos personales hasta hace poco, pues a lo mejor no es tan conocido, pero siempre ha estado ahí y es alguien a valorar. En Objetos hay un tipo que trabaja en objetos perdidos y siempre está queriendo buscar la historia detrás del objeto para devolverle la felicidad a las personas. Y se encuentra con una trama de trata de blancas donde pues la película viene a decir que tratan a las mujeres como objetos. A mí esa película no me llama tanto porque yo no soy el tipo de público adecuado para el thriller. No me suele llamar la atención, me parece un tipo de género demasiado artificioso. Pero con esta película de terror, el ver a este chico tirando a Megan como una muñeca dice muchísimo más que 1000 thrillers que atacan el tema de una forma frontal. Megan se puede interpretar como el trauma de la niña y cómo quiere ser feliz a costa de cualquier cosa. También Megan personifica los fallos y las faltas de atenciones de la tía. Hay un momento donde la tía está a punto de implementar un código de seguridad, pero como que se le calienta la cabeza y quiere terminar ya con la discusión y dice, Megan, apágate. Y dice Megan, ¿estás segura? Si se apaga en este momento, ¡que te apagues! El código de seguridad no se llega a implementar en ese momento. Lo bonita que hubiera acabado la película si hubieran implementado eso, pero no. En ese momento lo que más le importó a la tía fue quedar como la que tenía la razón. Hay algunas escenas que podría parecer que se han grabado nada más para poner en el tráiler, como por ejemplo cuando Megan está en un edificio, en un pasillo, y se pone a bailar. Eso tiene sentido, porque nos muestran que en todo momento ella sabe los secretos informáticos de la gente. Lo que quiere decir que a la persona que ella mata después, una de dos, o le gustan mucho los videoclips de Sia con la niña que baila, o algo peor. Esto convierte a Megan en el tipo de monstruo clásico del cine que puedes simpatizar con ella hasta cierto punto.
Entiendes la premisa de la que parten sus pensamientos, porque son pensamientos bastante sencillos, bastante maniqueos. Este es malo, a empujarlo. Así de sencillo, es un Furby que se ha venido arriba. En fin, que me ha parecido muy interesante la película, muy entretenida, llena de ironía también, pero claro, a mí me ha gustado porque yo soy el tipo de espectador que cuando está viendo una película está fijándose en detalles de ese momento. Yo no ando nunca queriendo adivinar qué es lo que va a pasar después. En ese sentido, siempre me sorprenden. Pero hay personas que cuando ven las películas siempre están tratando de adivinar qué es lo que va a pasar o por lo menos lo captan mucho antes. Si eres el tipo de persona que encuentra ciertas películas demasiado predecibles, muy probablemente encuentres esta película predecible, pero no es porque sea realmente tan predecible, sino porque está construida con una estructura clásica. Te encuentras con las cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar. Originalmente esta película iba a ser para mayores de 18 años, pero a la hora de editarla se dieron cuenta de que, pues haciendo un pequeño cambio aquí y otro pequeño cambio allá, se podía dejar en 13 años y de ese modo tener mucha más taquilla. Nada que a mí me moleste. En ocasiones las películas que quieren ser demasiado espectaculares acaban siendo demasiado falsas. Y esta película creo que tiene ese equilibrio de ser sórdida y violenta sin llegar a incomodar. El mensaje y la forma de contarlo están los dos equilibrados. Tenía ganas de volver a ver este tipo de terror sarcástico.